Hola, hoy vamos a hablar de intoxicación por monóxido de carbono. Pero antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos un video. Bueno, hoy vamos a hablar de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos empezando el invierno y es cuando en nuestro país hay más casos que se reportan en relación a esto. El monóxido de carbono es un gas que es incoloro, insaboro e inodoro y aparte que no es irritante para ni los ojos ni nuestras vías aéreas, por lo cual es difícil de detectar si uno no lo sospecha. En nuestro país todos los años se reportan alrededor de 40.000 casos de intoxicaciones por monóxido de carbono y entre 150 y 250 muertes al año. La mortalidad de intoxicación por monóxido de carbono está entre el 1 y el 3% aproximadamente. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que son completamente prevenibles. En general se da una combinación de una combustión incompleta de un material combustible, vale la redundancia, como gas, carbón, leña, plástico, queroseno, nafta, gasoil, etc., en contexto de un bajo oxígeno ambiental, por ejemplo, por insuficiente ventilación. Todo eso es prevenible en general. Como decíamos, en nuestro país, generalmente cuando comienza el invierno es cuando empiezan a reportarse más casos, excepto cuando la intoxicación por monóxido de carbono es intencional o con intentos de una persona autolesivos, en los cuales estos no tienen una estacionalidad y la mortalidad suele ser mayor. El dióxido de carbono se genera la combustión incompleta de un combustible, como dijimos, en presencia de poco oxígeno. Nosotros lo inhalamos, llega a nuestro pulmón, pasa a la sangre, se une a la hemoglobina, que es la principal proteína que transporta el oxígeno, que está en los glóbulos rojos, desplaza el oxígeno en esto porque es 250 veces más afín que el oxígeno por la hemoglobina, llega a los tejidos y en lugar de liberarse como hace el oxígeno y oxigenar y aportar eso a las células, no lo libera y genera hipoxia tisular, o sea, déficit de oxígeno en los tejidos. Y esto genera síntomas a nivel de todo el organismo, principalmente a nivel neurológico, cardiovascular y respiratorio. Y síntomas muy inespecíficos también. Es sumamente importante porque hay que tener una alta sospecha clínica de que estamos en contexto de una intoxicación por monóxido. En general, uno asiste a un domicilio, una ve una, dos o tres personas o que consulta a una guardia médica con síntomas muy inespecíficos. Decimos síntomas similares a la gripe o flu-like. Las personas relatan en general dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, algunas personas relatan tos, relatan sensación de debilidad, ¿sí? Palpitaciones a veces, dolor torácico o pueden relatar alteraciones a nivel de conciencia, como estar somnolientos, con estuporosos, inclusive una persona estar en coma o tener convulsiones o no responder, o tener un síncope inclusive. Todos estos síntomas en contexto de quizás muchas veces cuando hay más de un caso en el mismo domicilio nos hace sospechar que estamos en contexto de una intoxicación por monóxido de carbono. Ante la sospecha clínica que tenemos, lo principal es, primero, ventilar, casi al mismo tiempo retirar a la persona que está en el lugar afectada, que a veces está inconsciente y la encontramos nosotros como testigos, y activar el sistema de emergencias, llamar sistema de emergencias. Lo primero que va a hacer el médico o en la guardia, cuando se recibe a esta persona, va a ser aportarle oxígeno de alto flujo, oxígeno al 100% se dice. ¿Por qué hacemos esto? Porque la carboxihemoglobina, o sea la hemoglobina unida al monóxido de carbono, tiene una vida media habitualmente que ronda los 300 minutos, estamos hablando de alrededor de 5 horas. Si a esa persona le aportamos oxígeno a muy alto flujo, esa vida media se reduce a unos 75 minutos aproximadamente, o sea, 1 hora y cuarto. Y si aparte nosotros le aportamos a algunos pacientes seleccionados oxígeno a alto flujo y a alta presión, que eso se logra en una cámara hiperbárica de oxígeno, esa vida media, la hemoglobina unida al monóxido de carbono, que no oxigena los tejidos adecuadamente, baja unos 20-25 minutos, ¿sí? De ahí la importancia del aporte que hacemos. O sea, cuando sospechamos intoxicación por monóxido de carbono, primero se asiste a la persona, se la retira del lugar, se ventila, se activa el sistema de emergencias y una vez que el médico o el paramédico está asistiendo a esta persona, le da oxígeno a alto flujo y evalúa cómo está la persona. Si hay signos de intoxicación grave, los signos de intoxicación grave son cuando hay síntomas neurológicos como disminución de conciencia, como convulsiones, estupor, confusión, excitación por tener la persona o estar en coma. Si tiene síntomas cardíacos como dolor torácico, como dificultad respiratoria porque hubo un edema agudo de pulmón o hay signos de isquemia cardíaca en alteraciones en el electrocardiograma que siempre se hace o elevación de biomarcadores de isquemia miocárdica del corazón que también se hacen en las pruebas iniciales, esas personas hablamos de que tienen intoxicaciones graves o si la persona tiene un trastorno metabólico que se llama acidosis metabólica severa. ¿Sí? Esos pacientes
si está disponible, son candidatos a recibir tratamiento con lo que habíamos dicho, cámara hiperbárica. Si no, siempre oxígeno al 100%, ¿sí? Siempre observación y siempre se confirma con la medición, que puede ser en sangre venosa, de la carboxihemoglobina, que es la hemoglobina, como dijimos, unida al dióxido de carbono. Esos valores en una persona fumadora deberían ser siempre inferiores a un 10% de la hemoglobina total. En una persona no fumadora, valores de más de un 3% hacen diagnóstico de no intoxicación por dióxido de carbono, ¿sí? Por monóxido de carbono, perdón. Fundamental la prevención, fundamental tratar adecuadamente. La mayor parte de las personas se van a recuperar sin secuelas, un porcentaje menor de pacientes que en algunas series van hasta un 30 o 40% pueden tener secuelas neurológicas tardías o algún tipo de secuela. Eso se llama síndrome neuropsiquiátrico retardado. Se da en promedio entre unas 2 o 3 semanas después de intoxicación y uno puede tardar en recuperarse hasta un año. Por eso es tan importante prevenir principalmente y la evaluación médica para evaluar el daño que produjo esto, ¿sí? Muchas gracias. Esto fue Infomed para Comunidad Ahora. Tratamos de hablar un poco de lo que es la intoxicación por monóxido de carbono, cómo prevenirla y las manifestaciones clínicas para sospecharla y tratarla adecuadamente. Gracias.